futuro portará y volar al fin con su propio vuelo, yendo al lado de Jesús hasta la eternidad. Esta mañana y voy a invitarles a abrir su Biblia en Primera a los Corintios capítulo 2 verso 6. Primera a los Corintios capítulo 2 verso 6. En donde dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bueno, pues sí, hermanos, hemos hablado de los primeros rudimentos que hemos de enseñar a los recién convertidos, y luego hablábamos de dejar las niñerías vistas en los apóstoles, vistas en la iglesia de Corinto, vistas en la iglesia de Éfeso y vistas también en la iglesia de los hebreos. Y luego también dejando las niñerías vistas en nosotros mismos. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente asunto: señales de madurez. No es algo fácil hablar de esto, pero como siempre, hermanos, trataré lo que pueda. Y lo primero que tengo que decirles es que una de las señales de madurez es una gran sabiduría. Según el pasaje que hemos leído, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quiere decir que el apóstol Pablo y otros juntamente con él estaban hablando de una gran sabiduría. Sabiduría no de los hombres, sabiduría no de los príncipes, sabiduría no de esta tierra, sino sabiduría de Dios, sabiduría que había estado oculta, sabiduría que nadie había podido entender, sabiduría que nadie había conocido, pero que ahora se le había revelado a Pablo mediante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo ve, todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Y esa es la clase de sabiduría de la que estaba hablando Pablo ante los corintios. Sabiduría elevada, sabiduría excelsa, sabiduría divina, sabiduría eterna, sabiduría del cielo. Y esta sabiduría la habían expuesto ante los que han alcanzado madurez. No en los neófitos, no en los niños, no en los principiantes, no en aquellos que todavía no salen del ABC, sino de aquellos
que ya pasaron el ABC, que ya saben todo el abecedario, que ya han alcanzado mucho raciocinio, mucho entendimiento, mucha inteligencia en la palabra de Dios. Bueno, ellos son los que han alcanzado madurez, los que tienen gran discernimiento, los que tienen gran conocimiento, los que tienen gran manera de explicar, de desglosar, de desarrollar la palabra de Dios. Cuando encontremos un hombre que conoce la Biblia históricamente, que la conoce geográficamente, que la conoce proféticamente y que la conoce simbólicamente y figuradamente, entonces podríamos decir que estamos hablando con una persona de mucha madurez. Porque da el caso que en la Biblia encontramos historia y geografía y profecía y poesía y lenguaje figurado. Los muchachos de la escuela se quedan asustados cuando se les habla de las figuras retóricas usadas en nuestro lenguaje, pero usadas también en la Biblia, como es la sinécdoque, la hipérbole, la metáfora, la alegoría, la metonimia y tantas otras figuras usadas en la Biblia. Hubo una muchacha que se dio la ardua y difícil tarea de aprender todas las figuras literarias usadas en la Biblia. Me gustaba que las repitiera, porque hay unas que suenan bien bonitas, pero se me olvidaron, y es que no estoy tan maduro. Pero hablar de una persona madura es hablar de una persona sumamente sabia y entendida en las Sagradas Escrituras. Y aquí está la prueba. Ahora, anoche hablábamos de niños en el intelecto, niños en el conocimiento. ¿Por qué? Porque no habían llegado a ser maestros, porque todavía estaban en los rudimentos de la palabra, todavía estaban en los conocimientos básicos, en los conocimientos elementales. No habían podido salir de allí, por eso se les llama niños. Quiere decir que entonces, cuando la persona ha salido del ABC, ha salido de lo elemental, ha salido de lo básico y ha sabido superarse, entonces ya no es un niño, ya es maduro. Así que hablar de madurez es hablar de una persona de gran sabiduría. Y ya me imagino que estarán preguntándose, ¿pero cómo podemos hacerle para alcanzar sabiduría? Bueno, el apóstol Pablo, más bien dicho, el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, mediante la cual puedes ser sabio. Ahora, Cristo también nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que si queremos crecer en la gracia, queremos crecer en el conocimiento de Jesucristo, nada mejor que hacer lo que Cristo dijo: escudriñad las Escrituras. Y creo que ya les he dicho una o muchas veces que cuando Cristo dijo escudriñad las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba ni siquiera una coma, ni siquiera un acento escrito, cuando Cristo dijo eso. Así que se refería a examinar la Biblia desde el principio hasta el fin, de Génesis hasta Malaquías. ¿Por qué? Porque ella nos habla de Cristo. Le preguntaba yo a los hermanos hace poco, ¿qué dice Génesis respecto a Cristo?
Y están piense, pues. Al fin, allá a lo lejos habló uno. Ah, pues dice que es la simiente de la mujer. Ay, ya, hombre. Muy bien, ¿y qué nos dice Éxodo respecto a Cristo? Ahí sí que no supieron y dije, no, pues no sabemos. Pues ni yo tampoco. Nos quedamos en la ruina, ¿verdad? No, Éxodo nos habla de Cristo como el Cordero de Dios. Levítico nos habla de Cristo como el sumo pontífice. Números nos habla de Cristo como la roca herida. Deuteronomio también nos habla de Cristo como el gran profeta. Y así cada libro nos habla de Cristo. Así que para ser sabios, para crecer en la sabiduría de Jesucristo, nada mejor que escudriñar las Escrituras. Como decíamos ayer, este libro nunca se aparte de tu boca, sino que has de meditar en él día y noche, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De manera que entonces para alcanzar sabiduría, para alcanzar madurez, nada mejor que estudiar asiduamente, hermanos. Ojalá y todos nos convirtamos en hombres de Berea. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo había dicho era verdad. Bueno, cuando regresen a su casa, escudriñen las Escrituras para ver si lo que yo dije es verdad. Es una de las señales de madurez, gran sabiduría. Pero hay otra señal, hermanos, una gran convicción. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38, dice el escritor sagrado con estas palabras, 10:38. Bueno, me perdí de la cita, porque dice nosotros no somos, es el 39, hermanos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que es el verso 39 en lugar de 38. Ahí tienen ustedes, hermanos, a el escritor de los Hebreos hablando con ellos y diciendo: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No eran movidos fácilmente de su fe. Ya tenían una fe y nadie los iba a hacer retroceder. Ellos iban a continuar, ellos iban a perseverar en la doctrina que habían aprendido, como sucedía con la iglesia primitiva de Jerusalén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, así pasaba con los hermanos hebreos. Ellos no eran de los que retrocedían, porque eso de andar de doctrina en doctrina, anoche lo decíamos, es símbolo de niñez, símbolo de inmadurez, símbolo de muy poco crecimiento. Así lo considera Pablo allí en la carta de los Efesios que leíamos anoche, que Cristo estableció la organización de la iglesia para perfección de los santos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Entonces, andar de doctrina en doctrina es señal de inmadurez. Estar firmes en la doctrina es señal de madurez, de grandeza, de consistencia, de convicción. Ojalá y nadie nos haga retroceder. Ojalá y nadie nos arranque de la doctrina que hemos aprendido, ya sea por carta, ya sea por palabra, ya sea por espíritu,
como dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, en Colosa, algo así. Ojalá estemos tan arraigados, tan fundados, tan enraizados, que nada ni nadie nos arranque, que nada ni nadie nos haga titubear y claudicar, que nos ponga a pensar, ah, caray, pues, que se me hace que estoy equivocado. He estado creyendo que Jesucristo es Dios, no estaré mal. He estado creyendo que Jesucristo es hombre, no me habré equivocado porque vienen estos y me dicen que no es cierto. Y luego vienen aquellos y me dicen que Cristo no es Dios. Que se me hace que he andado mal. Y ya cuando estamos titubeando es seña de inmadurez. Estamos tan firmes y estamos tan tranquilos creyendo que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y sabemos por qué? Porque oye, porque habla, porque piensa, porque siente, porque ruega, porque reparte, porque enseña, porque guía. Estamos plenamente convencidos de eso. Pero de repente puede llegar alguien y decir, no, estás equivocado. ¿Cómo puedes pensar que el Espíritu Santo sea una persona? Explícame este pasaje, explícame aquel otro. Ah, caray, nunca había visto ese pasaje. Ah, pues entonces estaba equivocado. Qué falta de convicción, ¿verdad? Qué falta de convicción. Eso es señal de inmadurez. Pero cuando nadie nos arranque, hermanos, porque estamos plenamente seguros y convencidos respecto al Espíritu, respecto a la existencia de Dios, respecto a la naturaleza de Jesucristo, respecto a la naturaleza del infierno, respecto a la naturaleza del hombre, respecto al mismo cielo. Cuando estamos bien convencidos de ello, hermanos, nadie nos va a arrancar. Es seña de madurez. Seamos de los que no retroceden. Seamos de los que se quedan firmes en la fe y que preservamos el alma para vida eterna. Perseveremos allí. Seamos como los cristianos de la iglesia primitiva en Jerusalén. Seamos como el apóstol Pablo, el cual pudo decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Nadie pudo arrancar a Pablo de la fe que tenía en Cristo Jesús. Tan arraigado estaba su fe en Cristo Jesús que no hablaba de otra cosa. A donde llegara, siempre llegaba hablando de que Cristo era el Hijo de Dios. Y se lo probaba con la profecía. Y una vez dijo, cuando yo fui a ustedes, yo no me propuse hacerles saber sabidurías o filosofías humanas, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y siempre vivía mostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y por eso fue encarcelado, por eso fue azotado, por eso fue apedreado, por eso fue perseguido, por eso sufrió hambre, sufrió sed, sufrió calor, sufrió frío, sufrió peligro, por eso. Pero al final pudo decir, he guardado la fe. Un hombre muy maduro, ¿verdad? Un hombre con una convicción de ¿qué? De acero. ¿Cuál es el metal más firme? El hierro. Bueno, pues el que sea, ¿verdad? Una fe a prueba de todo, ¿verdad? Me acuerdo que una vez les hablaba a los hermanos de una fe a prueba de agua. ¿Sí saben cuál es esa fe? La fe de Moisés. El agua del Mar Rojo no lo hizo tambalearse, no lo hizo titubear. Todo el pueblo gritaba, todo el pueblo corría, todo el pueblo lloraba. Moisés tranquilo como si nada. Sí, está el agua, ¿y qué? ¿Qué tiene que hacer? No hay problema. Una fe a prueba de agua. Una fe a prueba de fuego. ¿Saben cuál es?
La de Daniel, ¿sí? El fuego, lo amenazaron con el fuego. ¿Qué tiene el fuego? Pues que me llena del horno. Una fea prueba de fuego. Una fea prueba de golpes. ¿Saben cuál es? La de Pablo. Bueno, es que ya me lo habían oído. O se la saben de todas. Ah, es que van durando, ¿verdad? Sí, esa es la fe que debemos tener, hermanos. Una fe a toda prueba. Es la señal de madurez. Una convicción de fierro, hermanos. Que nada nos quiebre, que nadie nos tambalee. Otra cosa, hermanos, otra señal es la siguiente. Gran firmeza. Gran firmeza. Tenemos algunos ejemplos allí en Apocalipsis capítulo 2, verso 3. Apocalipsis 2, 3. Dice así. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y ahora el verso 13 del mismo capítulo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿De qué está hablando el escritor sagrado? Pues nada menos que de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Pérgamo. Hablando de la iglesia de Éfeso, les dice, yo sé que has sufrido, yo sé que has tenido paciencia, yo sé que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una fe, una iglesia firme, una iglesia inquebrantable, una iglesia indestructible, una iglesia que no se mueve fácilmente, una iglesia que no desmaya, una iglesia que no se desanima, es una iglesia madura. Y así pasa con la iglesia de Pérgamo. Fíjense, ¿dónde vivía la iglesia de Pérgamo? Donde estaba el trono de Satanás. Alguien ha dicho que ese trono de Satanás era el palacio del concilio sacerdotal del Imperio Romano. Alguien ha dicho que ese trono de Satanás es el templo del gran dios Esculapio que se adoraba allí en Pérgamo, que permanecía día y noche humeando con tantos sacrificios que le ofrecían. Allí estaba la iglesia de Pérgamo. Y allí fue donde se dejó sentir una terrible y cruenta persecución. Ante ellos, ante sus ojos murió, martirizado de 1000 maneras, Antipas el predicador. Con todo y que están donde está el trono de Satanás, con todo y la gran persecución, con todo y que vieron la muerte tortuosa del Antipas, no han negado mi fe. Una gran firmeza, ¿no les parece? Una gran firmeza. Una piedra que no se quebraba fácilmente. Un pedazo de hierro que ni martillos ni cincelazos pudieron quebrar. Una firmeza maravillosa, hermano. Bueno, el apóstol Pablo también es un gran testigo en este aspecto, ¿verdad? Dice allá en Romanos 8, ¿quién sabe qué? Romanos 8, 30 y... Vamos a ver. Romanos 8. Antes, en todas estas cosas, seremos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es nomás, qué firmeza, qué fidelidad, qué lealtad del apóstol Pablo. ¡Ay!
no está hablando nada más de él, no, está hablando en plural, ¿verdad? Estoy seguro, fíjense, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, fíjense bien, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Él, incluso los romanos, estaban tan firmes, estaban tan constantes, que nada ni nadie podía desmayarlos, podía desanimarlos, podía desalentarlos, podía hacerlos caer, podía hacerlos resbalar. Ante todas las cosas, ellos estaban firmes y adelante. Nosotros cantamos frecuentemente ese himno, ¿verdad? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y hay tantos himnos de firmeza que cantamos, ¿verdad? Hay otro, no me acuerdo cuál es el 43. ¿Cómo dice el 43? Estad por Cristo firmes. Huestes. No. ¿Cómo dice? A ver, no lo sabemos, ¿verdad? Estad por Cristo firmes, soldados de la fe. Bueno, y otro, ¿verdad? Y otro, aquel de 118. ¿Cómo dice el 118? ¿Cómo dice el 118? ¿Valor y fe? Sí, ese es el título. Si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ello, ni flaqueen tus pies. Qué bien, ¿verdad? Ojalá y nosotros seamos así como Pablo, ojalá y seamos como la iglesia en Éfeso, ojalá y seamos como la iglesia en Pérgamo, que ante la presencia del mismo diablo, si es posible, no desmayemos. Pero no sé qué nos pasa, hermanos, ¿no? De veras que no sé qué nos pasa. A veces yo me quedo sorprendido con un hermano que yo tengo en alto concepto y lo admiro, pero llega el momento de cualquier problema familiar o cualquier problema en la iglesia, y aquel hermano se va al suelo, se desanima, decae completamente. Y ¿cómo es posible? Pues si es mi mano derecha, es mi sustituto, y el hombre sale con eso. No, no puede ser. Yo puedo caer, pero él no, porque entonces ¿qué vamos a hacer? Y cantidad de gente que se desmaya por cualquier cosita, ¿no? Por cualquier cosita desmaya. Eso es falta de madurez. Demasiado inmaduros. Pero el árbol tierno con cualquier cosita se quiebra, ¿verdad? Pero el árbol macizo, ¿cuánto hachazo necesita para que caiga, verdad? Bueno, ojalá y nosotros seamos como palmeras. Dicen que las palmeras, el ciclón, el turbión, el aire, el ventarrón, puede doblarlas tanto que la punta de la palma pegue el suelo, pero no se cae, se vuelve a levantar. Y es que dicen que tiene raíces, qué barbaridad. En primer lugar, aparte de tener muchas, las tiene muy profundas y para abajo, no para los lados. Hay árboles que solo tienen raíces para los lados, no, pues fácilmente las arranca el turbión. Pero el árbol que tiene sus raíces para abajo y más para abajo y más para abajo, pues cuando se caen. Ojalá y nosotros tuviésemos esas raíces para abajo y muchas raíces, de tal manera que sí nos la dé, pero que no nos derribe, que volvamos a levantarnos. Es seña de madurez, una gran firmeza. Así que, número 1, la primera seña de madurez, una gran sabiduría. La segunda seña de madurez, una gran convicción. La tercera seña de madurez, una gran firmeza. Y la otra seña de madurez, un gran valor. Bueno, y a todo esto quiero el timbre. Ya me cansé. Vamos a ver una señal más, un gran valor. Vamos a ver allí Hebreos 10, 27. Hebreos 10, 27. Otra vez echando malas, ¿eh? Es 11. Por la fe dejó a Egipto,
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Saben de quién se trata, verdad? Moisés. Moisés tenía un gran y tremendo enemigo, y era precisamente Faraón. Yo creo que ustedes saben que en el tiempo de Moisés, la potencia mundial era Egipto. Y el rey Faraón era, yo creo que lo que ahora es, ¿cómo se llama? Este es. Y por ahí está otro, más o menos, ¿verdad? Pero se creen, ¿verdad? Sí, se creen. No sé si son, pero se creen. Bueno, pues Faraón estaba sobre todos. Era el rey de reyes y señor de señores. Cuando supo que Israel estaba acampado frente al Mar Rojo, inmediatamente levanta todo su ejército, si no me equivoco, 600 carros herrados, con caballos seguramente de lo mejor, un ejército como ninguno debidamente armado. ¿Para qué? Van a alcanzar a Israel para regresarlo a Egipto. Y seguramente todo el pueblo lloraba, todo el pueblo amedrentado, todo el pueblo lleno de terror, gritaba, lloraba, corría, se escondía, imploraban y suplicaban y renegaban en contra de Moisés. Mira nomás, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Que ahora vamos a tener que morir aquí en este desierto, donde las aves y las fieras van a tragar nuestras carnes? ¿Para eso nos sacaste? Todo mundo lleno de miedo, mientras que Moisés, tranquilo, como si nada pasara. No tuvo miedo a la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible, como diciendo, sí, es cierto, ahí vienen. ¿Son muchos? Sí, son muchos. ¿Y bien armados? Sí, bien armados. ¿Qué me importa? Yo no sé si todavía sabía, yo creo que todavía no sabía el Salmo, pero estaba actuando como si lo supiera, ¿verdad? Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Todavía no estaba escrito el Salmo, ¿eh? Pero Moisés está actuando como si estuviera escrito el Salmo. Ahí vienen, son 10,000, ¿qué me importa? Que son 20, ¿qué me importa? No van a llegar. Todo el mundo grita, todo el mundo teme, todo el mundo amedrentado, menos él, tranquilo y sereno como si nada pasara. Es seña de madurez. Así pasó también con David, ¿verdad? Un chiquillo, ¿verdad? Un chiquillo. Y en cambio el rey Goliat, un hombre grandulón, y yo creo que también fortachón, y bien armado y bien diestro para la guerra. Y le dijo Saúl a David, tú no vas a poder pelear con él porque tú eres un niño, inexperto, sin experiencia en la guerra. Y este es un paladín, es un héroe. Ha dado grandes victorias a su pueblo. ¿Cómo puedes tú pelear con él? La diferencia en tamaño es demasiado. La diferencia en fuerza es igual, demasiada. Pero ¿qué dijo David? No importa. No importa. No importa lo grande, ni importa la destreza, ni importa la experiencia que tenga. Yo voy a pelear con él. Tampoco importa la diferencia de armas. Él trae armas verdaderas. Yo traigo una piedra y un palo, pero no importa, yo voy a pelear con él. Y cuando se enfrentaron, Goliat hizo burla del muchacho, diciéndole, ¿qué piensas? ¿Que vienes a pelear con un perro o qué? Pero bueno, ni modo, tú te lo buscaste, ven acá, para devorarte, para dar tus carnes a los perros y a las aves del cielo. ¿Qué dijo David? Sí, es cierto, vengo a ti con palo y con piedra, pero también vengo a ti en el nombre de Jehová. Y allá va. Y fue derribado. Un niño, ¿verdad? Un niño. Pero qué niño. Grande, ¿eh? Era muy maduro. Se portó como un
verdadero hombre. Esa seña de madurez, mucho valor, hermanos, mucho valor. Estábamos viendo la historia de la iglesia hace poco, ahí en la escuela, y estábamos viendo los mártires en León y Viena. Fueron muchos los mártires, pero entre todos los mártires siempre se destaca el nombre de Blandina, una chiquilla de 14 o 15 años, delgada. Todos temían por ella, por su edad y por su complexión. Sin embargo, llegó a ser la heroína entre todos. La torturaron de mil maneras. Primero la llevaron a la cárcel, luego la sacaron para que atestiguara, para que viera la forma en que iban a morir torturados todos sus hermanos en Cristo. Después de haberla torturado de esa forma, la metieron a la cárcel. Luego al siguiente día la sacan y la torturan hasta que se les agotó el repertorio de torturas, todo el día. Los mismos verdugos se quedaban sorprendidos diciendo, ¿cómo es que sigue viviendo si con solo un tormento era suficiente para que hubiera muerto? Y la vuelven a la cárcel, al siguiente día la sacan y la sientan en una silla a rojo vivo, y luego van y la meten a la cárcel otra vez, y al siguiente día la sacan para enseñársela a la vaca, y la vaca vino y la levantó quién sabe cuántas veces, y la muchacha seguía viva. Entonces el verdugo temblaba ante ella. Dice que la muchacha le dijo, no tengas miedo, dame tu espada. Se la puso aquí y dice, empújale, no hay problema. Murió valientemente. Es seña de madurez. Ante tales circunstancias, ¿qué sería yo? ¿Qué seríamos todos? ¿Maduros o inmaduros? Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Ojalá no tengamos que pasar por esas experiencias, pero es seña de madurez, un gran valor. Bueno, yo creo que hay todavía muchas señas de madurez. Yo pienso, hermanos, que amar sin ser amado es otra seña de madurez, ¿no les parece? Servir sin ser servido. Perdonar sin ser perdonado. Ser humilde, aun siendo grande. Ay, bueno, eso es la gran cosa, ¿verdad? Porque por lo regular, el que es grande, se cree grande, ¿no? Se le suben los humos a la cabeza, ¿verdad? No, si a veces, aunque no seamos grandes, somos unos miserables, y sin embargo nos creemos el rey de todo el mundo. Pero hay gente de que de veras es grande, hermano. De veras es grande, como Cristo Jesús. ¿Quién es más grande que Él? Si lo vemos como maestro, el maestro de maestros. Si lo vemos como médico, el médico de los médicos. Si lo vemos como orador, el orador de los oradores. Lo veamos como lo veamos, Él supera a todos. Fue puesto sobre todo, señorío, sobre todo, potestad, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y sin embargo, humilde como Él, no lo ha habido. Ser grande y a la vez humilde, eso es ser maduro. Y Él mismo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios los bendiga, hermanos.